Vamos a leer Gálatas capítulo 3 hacia adelante. Yo me detengo y usted se detiene conmigo. Y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Para no obedecer a qué? A la verdad. Dice: a vosotros, o sea, a ustedes, les dijo Pablo, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Ahí vamos a estar tratando de ver, hermanos, de direccionar el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, esta hermosa tarde. Bendito Dios. Continuamos con la segunda parte, hermanos, de la ley de la imagen. Gloria a Dios. Eso lo enseñamos el viernes pasado. Algunos que estuvieron el viernes, los miré que se fueron motivados, se fueron contentos, se fueron felices, y esa es la idea, que volvamos a irnos de esa manera, instruidos, gloria a Dios, con estas historias bíblicas que vamos a presentarles. Listo. Dijimos, hermanos, que qué tan importante es el que nosotros transmitamos a nuestros hijos, que nosotros le transmitamos la imagen de Dios a nuestros hijos, a nuestra gente, porque eso, hermanos, a nuestra gente le va a ayudar en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles que le toque pasar en cualquier etapa de su vida, ya sea en su niñez, en la pubertad, en la juventud, en la adultez o en la vejez. Hermanos, todo esto nos puede ayudar, hermanos, al tener una buena imagen dentro de nosotros de la persona de nuestro Dios. No hablo de imágenes como las que el mundo conoce. Estoy hablando de un testimonio, de una idea que usted tiene en su corazón, un conocimiento que usted tiene de su Dios, y usted dice: yo estoy pasando en este problema, pero de este problema Dios me sacará, porque hay una historia que Dios ayudó a aquel pueblo, y yo soy pueblo también de Dios, y Él me ayudará. Entonces, hermanos, vimos en la primera historia el viernes pasado, la de Gedeón. Gedeón, dijimos, Israel, el pueblo de Dios, pasó un momento bien difícil, hermanos, en el tiempo de los jueces. Temporadas se acercaban a Dios, Dios los ayudaba. Los días que le tocó vivir a Gedeón fueron muy críticos. Gedeón, hermanos, perdió la ilusión, perdió el deseo de la vida, perdió el deseo, no se me desconcentre, aleluya, perdió el deseo, hermano, de la existencia misma de él. Perdió el deseo de llevar a su familia a otro nivel. Gedeón perdió, hermanos, los problemas. El enemigo le sacó todo eso de su corazón. Y Gedeón, hermanos, cuando el ángel se le presenta y le dice: varón esforzado, Jehová está contigo, hermanos,
Gedeón comienza a dudar, a presentar, aleluya, resistencia de alguna o de otra manera ante el ángel del Señor. Pero el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza, que tú vas a ayudar a Israel. Porque él hizo una pregunta, aleluya, al ángel cuando le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Él le dijo: si eso es así, ¿dónde están, aleluya, dónde está lo que nuestros padres nos enseñaron de nuestro Dios? ¿Dónde están los hechos maravillosos del Dios del cielo?, preguntó Gedeón. Gedeón, hermanos, le dice: yo soy el más pequeño de mi familia es la más pobre, ya no hay idea para nosotros, pero estoy esperando algo, aleluya, que mis padres me contaron, que un día Dios del cielo vendrá, aleluya, a ayudarnos y a fortalecernos y a bendecirnos. Un día Dios aparecerá. Porque él decía: ¿dónde están los hechos?, preguntó él. Claro, las circunstancias que estaba viviendo muy difíciles. Y a eso quiero llevarlo a usted. Que te quiten todo. Pierde todo lo que tú quieras. Pierde todo. Pero nunca pierdas la imagen que hay dentro de ti del Dios del cielo. No pierdas esa idea que en su momento Dios aparecerá. Y Él te dará la fuerza, te ayudará, te fortalecerá. Decimos amén. Ahora vea que nuevamente podemos decir: es importante, aleluya, crear, diseñar una imagen positiva de Dios en nuestra gente, en nuestros hijos. Porque eso quedará, hermanos, imprimido en sus corazones, en su espíritu y en su mente. Y cuando ellos necesiten, estén en apuro, a ellos vendrá un recuerdo, hermanos, y ellos dirán: mis padres me contaron que Dios hace maravillas, que Dios al que no tiene le ayuda. Cuando uno no tiene fuerza, Dios viene y lo fortalece. Y yo en este momento me faltan fuerza, pero hay alguien que va a venir por mí a ayudarme. Dele un aplauso fuerte a Dios. Decimos amén, la iglesia. Y aquí vemos, hermanos, en los textos que hemos leído acá, vemos algo que le sucedió a esta iglesia, que a nosotros nos debería de hacer, nos debería de ayudar para parar las antenitas, o sea, para prestar atención. No a lo que a este culto solamente, sino prestar atención a las circunstancias de mi vida, las etapas de mi vida que yo estoy viviendo. Las etapas, aleluya, que vienen buenas, vienen etapas malas. De repente estamos, hermanos, con un buen trabajo, de repente lo perdimos. De repente no hayamos qué hacer, no hay alimento, no hay dinero suficiente para poder, aleluya, sufragar gastos. Y la vida nos va llevando allí. Pero usted tiene que saber que esas etapas existen en la vida de cada uno de nosotros. Amén. El que no cambia, el que no es como esas etapas de la vida o esas transiciones que usted y yo tenemos en la vida, es Dios, porque Él es el mismo. Él siempre está dispuesto para ayudar y fortalecer a su pueblo. ¿Alguien dice amén? Y los Gálatas, hermanos, perdieron la imagen de Dios. La perdieron. Perdieron la idea que se les había enseñado originalmente. Y como el apóstol Pablo, hermanos, era un predicador así bastante dicen unos estudiosos que Pablo era de piedra y era de barro. Pablo era un predicador duro y un predicador suave. O sea, decía este Pablo, decía, tiene las dos identidades, tiene la piedra, la fortaleza,
pero tiene el barro, es débil. Pablo se quebraba fácilmente. Pablo, hermanos, se endurecía. De repente se hacía duro, cruel. Pero de repente Pablo, hermanos, lloraba. Pablo se aguadeaba. Pablo se diluía. Pero esto que le estoy diciendo no es en el sistema que él, aleluya, perdía su fe o quería disertar del evangelio de su llamado, sino que él se hacía duro. Como por ejemplo en esta carta, Pablo está con una autoridad terrible, hermanos, aleluya, que pareciera que en Pablo no hay misericordia. Aquí está hablando como uno de los predicadores más duros que hay en la historia de la Biblia, hermano amado. Pero también hay otras historias que Pablo lloraba por la gente que no, aleluya, todavía había sido Cristo formado en su corazón. Y él decía: yo voy a trabajar, voy a luchar, y si hay que llorar, hay que pagar el precio para que Cristo sea formado en las personas débiles o nuevas. Yo lo voy a hacer para la gloria de mi Dios. Entonces Pablo, hermanos, se le conoce con esa idea: un hombre de piedra, pero también un hombre de barro, un hombre suave, tierno, amoroso. Pero aquí está diciendo Pablo, hermanos, y le hace una pregunta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, y le dice así: mire, oh Gálatas insensatos. En otra traducción dice: oh Gálatas tontos. ¿Quién, dice, pregunta él, quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Que había perdido la iglesia de Gálatas? La verdad. Habían perdido la verdad. La imagen del Dios verdadero dentro de sí había desaparecido. La perdieron. Y Pablo, hermanos, los hace entrar en razón. Y Pablo comienza, hermanos, a discutir con ellos de esta manera y le dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Les dice: a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. ¿Ante qué dice? Ante sus ojos. O sea, ante ustedes Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La imagen que Dios le presentó a la iglesia de Galacia, hermanos, le presentó la imagen de un Dios, de un Cristo sufriente, de un Cristo que fue crucificado. Pero para ir a la cruz, Jesús tuvo que pagar un precio. Fue humillado, fue despreciado. Pablo les presentó la imagen de un Cristo, hermanos, que lo dio todo a pesar de no recibir nada. Pero los Gálatas lo habían perdido al Cristo sufriente. Y ellos pensaron que ya no valía la pena sufrir por causa del evangelio. Usted y yo no podemos vivir, hermanos, esperando que nuestro evangelio, nuestra vida, vaya solo de victoria y de triunfo en triunfo. Aunque hay textos que dicen eso, pero en su contexto general, el evangelio está compuesto, hermanos, de dolores, de tristeza, de alegría y de esperanza. A su nombre, iglesia, porque Cristo lo vivió en carne propia. En el contexto general de la Biblia, hermanos, iglesia amada, Jesucristo sufrió. Y Pablo se los presentó a los Gálatas. Te van a escupir. A Jesús lo escupieron. Y Jesús solo lo volteaba a ver y en su espíritu decía: Padre, perdónales, ayúdales. Lo golpeaban, lo llevaban como malhechor, lo llevaban, hermanos, póngale esposado, amarrado como un animal, como un trofeo lo llevaban, direccionado a la cruz, al lugar, hermanos, llamado el Gólgota, para destruirlo, para matarlo. Eso hizo Cristo. Eso, hermanos, lo que Pablo le presenta a la iglesia de Galacia.
Un Cristo sufriente, crucificado, que para ir a la cruz Él tuvo que sufrir. Ir a la cruz es fácil, hermano. A mí me dicen, hermano, a mí me dicen en mi evangelio que yo vivo, ayudado del Espíritu Santo: Dago, te voy a matar por causa del evangelio. Arráncame la cabeza, no hay problema. Mátame. Te voy a llevar al paderón y te voy a fusilar. Mátame. 10 disparos y se acabó. 3 segundos y yo estoy muerto. Se acabó. Pero la muerte de Cristo no duró 3 segundos. No. Primero sufrió la traición. Sufrió la traición de uno de los que metía la mano a la comida con Él. Decimos amén. La iglesia tiene que soportar. Aprende que los que estamos en Cristo vamos a sufrir traiciones. Y cuando alguien te traicione, no te quieras echar para atrás. Sigue avanzando, porque la imagen que tienes de Dios, eso te lo dice todo. A su nombre. Él fue capaz no solo de soportar la traición, sino de perdonar. ¿Sí o no? Esa es la imagen que nosotros tenemos que tener de nuestro Dios. Sufrió la traición. Hermano, no, a mí me hacen eso, hermano. Ay, hermano, yo. Hermano, uno brinca, la carne le brinca, el espíritu humano sale. Hermano, te quieres defender, quieres atacar. Dígame si no. Dígame si no, hermano. Ante una traición, te quiere accionar como hombre. Jesucristo. ¿Usted cree, hermano, que Judas llega y le dice: y él ya les había dicho, al que yo bese, ese es? Se le van con todo. Y llega y le dice: maestro, eres mi rey. Lo besa. Y Jesús lo voltea a ver todavía y no le dice: al infierno vas a ir a parar. Solo le dijo: Judas, ¿con un beso me entregas? ¿O Judas, con un beso entregas a tu maestro? Le cayeron encima a Jesús. Esa es la imagen que Pablo le presentó a los Gálatas. A los Gálatas, el Cristo que se les presentó no era un Cristo de que te iba a dar carros ni casas, ni dinero, ni oro, ni plata. Decimos amén. A Gálatas se le presentó el Dios sufriente. Esta carta habla del sufrimiento del Dios todopoderoso. Y la iglesia tiene que estar preparada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuando te toque sufrir, usted no se eche 2 pasos para adelante. Usted diga: esto me hace constar que soy hijo del Dios viviente. Esto me hace constar que soy hijo del Cristo crucificado, de aquel que sufrió. Y ustedes me imagino que los presentes, todos los que estamos acá, conocemos la historia, el arresto de Jesús y el proceso que tuvo que llevar eso, o que llevó. Amén. Se imagina el dueño del universo entero. Lo dije el otro día, Salmo 34 o 24 parece que es. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que él. ¿Es de él o no de él? Pero no se encontró tumba para enterrarlo. No había tumba. Para nacer no había un lugar. En el hotel donde llegó, para que me entiendan, en el hotel donde llegó no había un cuarto.
Le dijeron: allá está, ¿dónde están las vacas? ¿Querés meterte allí? Pues dale. Allá, el dueño, dale un aplauso. Y la iglesia hoy, con solo que le digan, que no le digan, pase adelante, bienvenido. Dice: qué iglesia más rara esa. El otro día me recibieron así con los dientillos pelados. Hoy me recibieron, es más, ni me voltearon a ver hoy. Al otro día me regalaron una botellita de agua y dice: hoy ni agua me han dado. Decimos amén. Necesitamos mantener la imagen del Cristo sufriente. Decimos amén. A Cristo lo despreciaron, aún su propia familia lo despreciaba. No lo querían, la gente lo odiaba. Hermano, usted y yo tenemos que tener claro todo eso. Y la iglesia de Gálatas, Pablo le hace la pregunta y le dice: ante ustedes, le dice Pablo, Cristo, el Cristo crucificado, ya fue presentado ante sus ojos como crucificado. En otras palabras, ustedes no me pueden venir diciendo a mí que yo no les dije que el evangelio conlleva sufrir en la obra del Señor. Ustedes no me pueden decir: Pablo, ¿y qué es este sufrimiento que estoy pasando? Tú no me dijiste eso, porque yo no te hablé de un Cristo angelical. Yo te hablé de un Cristo que iba a padecer, o que padeció los vituperios de los hombres humanos, de los malvados. Yo te presenté la imagen de un Dios que sufrió. Y si tú has recibido ese Dios sufriente, ¿quién eres tú para no sufrir por causa? Pregunto. Y Pablo, hermano, la gente se le ha de haber quedado viendo así como usted me está viendo ahorita. Y este tipo, ¿por qué viene tan así agresivo? De haber dicho los Gálatas. Es que Pablo había obrado, había trabajado en ellos. Pero habían llegado otros predicadores, hermanos, que le dijeron: no, lo que ustedes están viviendo no es eso. Ustedes están sufriendo por estas situaciones. Están sufriendo persecuciones, vergüenzas, humillaciones y de todo, solamente porque ustedes no guardan los días, ni las lunas, ni esto, ni lo otro. No, métanse a la bendición. Y Pablo les dice: no, el Espíritu Santo no viene por las obras de la ley, sino por el obrar o el oír con fe a su nombre. Si hay que sufrir por causa de mantener la bendición de Dios, vamos a sufrir. Y ya. Decimos amén. Ya. Pero ante todo esto está Dios de nuestro lado. Está Dios con nosotros. Y Pablo les termina diciendo, y quiero decirles esto, les pregunta: si es que habéis sufrido en vano. Que no creo que fue en vano, porque ustedes de esa idea que han agarrado, de allí se vuelven, porque ustedes tienen una imagen clara dentro de ustedes que yo les enseñé, les dijo Pablo. Y los Gálatas regresaron a la imagen correcta. Amén. Regresaron a seguir viviendo y ya no les importó el sufrimiento. Decimos amén. Cuando a ti te toque sufrir: pastor, mire, la semana pasada yo traje mi ofrenda, pastor, traje mi diezmo, y esta semana, ¿sabe qué me dijo el patrón? Ya no tengo trabajo, pastor, y ahora qué hago, y yo ya no tengo dinero, y que no sé qué esto. Eso que no te vaya a hacer que te vayas para atrás. Decimos amén. Usted tiene que saber, aleluya, que su Cristo está con usted, que el Dios de los cielos es parte de su vida, su nombre, que está con usted y Él no lo va a dejar solo. No te dejará solo. Cuando te falte pan en la mesa del cielo, aleluya, saldrá una bendición para ti. Yo no sé con quién y por dónde, pero el Dios del cielo tiene poder para bendecir y suplir la necesidad de sus hijos. Pero jamás vaya a correr.
Jamás se corra del campo de batalla. ¿Me está entendiendo, hermano? No vaya a estar aplaudiendo solo por aplaudir, porque esa no es la idea. La idea es que a nosotros nada nos saque carrera, que nada nos haga desistir. Ayer estuve con toda mi familia en la iglesia adorando a Dios, pastor, y hoy mi hijo está enfermo. ¿Y cuál es el problema, pues? ¿Cuál es el problema? Pastor, mire, paso de rodillas 5 horas y a mi hijo lo miro más rebelde. ¿Y cuál es el problema, pues? Y no, Dios te ha prometido que Él está contigo. Esa muchacha, ese muchacho que no quiere nada, espérate, sigue esperando. Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está en la bendición, en la fiesta, su nombre. Hermano amado, no corramos, esperemos en el Cristo de la gloria. Aprende a sufrir, aleluya, pero sufre esperando la gracia bendita, el socorro del Dios del cielo. Si vas a sufrir, sufre esperando al Dios todopoderoso, que eso te mantendrá fuerte. ¿Cuántos de nosotros hemos estado esperando un milagro, un favor de Dios? Y hemos dicho, del pastor voy a recibir esa bendición, dice usted. Nosotros somos buenos para poner los ojos en los hombres. Del hermano Julián, dice, ese varón se mira así, este me va a ayudar. Nada. Porque Dios sopla de donde Él quiere. Y cuando te digo que Él sopla, Él bendice de donde Él ni te lo imaginas. Decimos amén la iglesia. Dale un aplauso al Señor entonces, así con gozo, hermano. Aleluya. La vida, hermanos, cristiana es por medio del poder del Espíritu Santo y continúa en un crecimiento por el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Que la vida que usted y yo hemos comenzado tiene subidas y bajadas, pero de eso no depende mi felicidad. Mi bendición depende del poder, no que yo tengo, que Dios tiene para mí. El poder que Dios usa para bendecirme, para ayudarme, para fortalecerme, usando aún a veces hasta los mismos mortales. Muestra su poder Dios. Dígame si no. Entonces, la vida cristiana, hermanos amados, o la vida en el Espíritu, tiene padecimientos. El que usted y yo estemos en Dios no significa que todas las cosas nos van a salir bien. Algunos sí, otros no. Pero ¿y por qué al hermano Saúl yo miro que él esto y esto, y a él todito le sale bien? Y yo que hago esto, y todo me sale mal. Es que no puedes compararte con alguien. Ese es un error. No puedes quejarte por lo que alguien recibe o no recibe. Decimos amén. Usted tiene que gozarse por lo que usted recibe de Dios. Y mire, hermano, mire. Dígame usted, ¿no es cierto que Dios se muestra más fácil en las dificultades? Mire, usted teniendo trabajo, usted teniendo buena salud, usted que sus hijos que estén en obediencia total, usted que sus hijos lo tengan todo, usted que no necesite nada. Hermano, a nosotros ni orar queremos. Y si venimos a la iglesia, venimos para Disneylandia lo hubiéramos ido, mira. Para la iglesia me llevas hoy domingo, hermano, y andamos así, mire, así, cuando estamos bendecidos. Dígame si no. Porque muchos bendecidos se mueren. Una vez toqué eso, pero
¿Te acuerdas de aquel basquetbolista que se llamaba Kobe Bryant? ¿Por qué se murió ese muchacho? Porque tenía plata, que tenía billetes, se murió. Como tenía plata, agarró un helicóptero a estrellar de allá. Hubiera tenido una vida promedio, agarra su vehículo y se va. Gente, hermanos, se va para de vacaciones a otro país, solo a morir se va. El billete. No vimos a Dios. Pero tú estás, hermano, tienes aflicción, tienes un problema y tu hijo no quiere avanzar en el evangelio. Tu hijo se te está poniendo rebelde, el trabajo te lo han quitado. Yo te aseguro que por las mañanas amaneces así: mire, Padre, en tu nombre, viene un día más, viene una semana, Dios, ten misericordia de tu siervo. Esta familia, Dios, necesita pan en la mesa. Yo voy a salir, Señor, a la calle. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo quiero ver tu mano poderosa. Yo te aseguro, hermano, que ese día puedes ver el favor de Dios a tu vida. No vas a ver a Dios, pero su favor lo puedes obtener más fácilmente. Dígame si no. En las dificultades, en el dolor, se ve más fácil la mano de Dios. Cualquier cosa, ves a Dios obrando, teniéndolo todo. Puede Dios estarte diciendo: vaya, come, papá, come. Dale, papá, come más. Te puede estar diciendo tu Señor. Y tú no lo ves, pero no tienes nada. Llegó alguien y te dice: hermana, no sé, pero fíjese que siento el deseo, quitan estos 20 pesos, mire, pues no sé, en algo le van a servir, hermana. Y usted inmediatamente dice: la mano poderosa de Dios. Hasta se contempla más fácil el favor de Dios. Lo ves, lo valora. Dice: todo lo que te sucede. Yo testifico esto, mire. En una ocasión mis hijos andaban haciendo algo en un trabajo, y ese día mis hijos, mi esposa les ponía comida porque no teníamos dinero para darle para que fueran a comer a un restaurante ni a un McDonald's. Y dice que mis hijos, como pudieron, juntaron 2 pesos de coras y como con 25 centavos, y le dice uno al otro: vamos a comerlos una McChicken. ¿Se acuerdan de las hamburguesas de a peso que salían en el McDonald's? Creo que hoy ya no existen ya. Pero mis hijos se encarrilan en el callejón y ordenaron las 2 hamburguesas. Las 2 hamburguesas. Y el cajero pues le siguió la corriente y le dice: ok, listo, está bien. Cuando llegan allá al frente donde iban a pagar, le dice: ¿cuánto es? No, dice: no es nada. El carro que va adelante pagó por ustedes. Dice aquello: no, si nosotros ordenamos 2 McChicken. Dice: sí, pero el carro que fue allá pidió esto para ustedes. Así los grandes animales que les ordenó. Así ve, gorda, de 3 niveles, así ve. ¿Sabe qué dijeron ellos? Esta es obra de Dios. Pero eso no es la grandeza. Lo que te quiero enseñar es esto. Y si hubieran andado billetes para pagarlo, ¿glorifican a Dios? ¿Glorifican a Dios? No. Para que veas que en las dificultades se valora mejor lo recibido. Cuando te encuentres en angustias y dificultades, vas a comenzar prepárate, porque la visita de Dios viene y vas a aprender a valorar el favor, la gracia bendita del Dios Todopoderoso. A su nombre, iglesia. Eso es lo que la iglesia necesita entender: que nadie te robe la imagen.
del Dios sufriente. Cristo iba por los desiertos, por los sembrados. Cuando platicó con la samaritana, ¿había comido o no había comido? No había comido. Los mismos discípulos dicen, testifican y dicen: qué raro que el maestro no quiere comer. ¿Será que esta señora le trajo comida? Hay momentos que por causa del evangelio vas a tener que sufrir y vas a tener que abstenerte hasta de alimentos por causa del evangelio. Pero un siervo de Dios se puede enfermar. Un siervo de Dios y no come a las 12 del mediodía, peligroso, le cae una úlcera. ¿Se imagina si Jesús hubiera pensado esto? ¿Usted cree que las samaritanas y los de Sicar se hubieran salvado? Dale otro aplauso al Señor, hermano. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando de la imagen que tiene que haber dentro de nosotros, la que Pablo creó, diseñó en la iglesia de Gálatas. Un Cristo sufriente. ¿Te acuerdas la historia? Te lo voy a contar rapidito. En 10 minutos te cuento. ¿Te acuerdas la historia de Esteban? ¿Te acuerdas de la historia de Esteban? Mira, hermano, dame unos segunditos. Mira, traje anotado esto que te voy a leer. Mira, dice así: a Esteban ni las piedras lo hicieron olvidar la imagen que tenía de su Dios. Los que no conocen la historia, esta historia está en el capítulo 7 del libro de los Hechos en adelante. Y voy a leerte ciertos textos, porque anoté unos textos del capítulo 7 del libro de los Hechos. Dame unos segunditos y ahorita nos vamos, no se preocupe. Capítulo 7 del libro de los Hechos. Los que apuntan, agarren sus notas, no se preocupe y tranquilo, yo estoy en victoria. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Dice el verso 17. Dice así, hermanos, el verso 17. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Le dijo Esteban a los religiosos de aquella época. ¿Por qué? Porque los padres de Esteban le habían enseñado la historia de Israel cuando estaba en Egipto en esclavitud. Decimos amén. Esteban, sus papás le habían creado, le habían contado la historia, y Esteban la tenía dentro de su corazón, esa imagen, como que si él la había vivido. Y Esteban les dice, hermanos, que en Israel, allá en Egipto, Israel había sufrido, había tenido que padecer por causa de ser pueblo de Dios. Esteban, hermanos, lo tenía dentro de él como que si él había vivido en carne propia. Pero Esteban no había vivido, sus padres se lo habían contado.
y él tenía eso dentro de sí. Decimos amén. Te estoy hablando del Cristo sufriente. Sufrió el pueblo de Dios. Verso 24. Y al ver a unos que eran maltratados, los defendió hiriéndole al egipcio. Vengó al oprimido. Eso habla de que Moisés salió un día a ver a sus hermanos, y un egipcio estaba maltratando a un hijo de Dios. Lo estaba maltratando, lo estaba golpeando. Y Moisés, hermano, le pegó un par de gatos, ahí un par de patadas, lo mató y lo enterró. Pero esa no es la idea. La idea es que Esteban tenía una imagen clara dentro de él, que sus padres, y la tenía tan metida dentro de él, que no necesitaba estar como estoy yo con un libro diciéndole 2 más 2, 4, apunte, 2 y 2 son 6 y y no sé qué. Él lo andaba acá y lo andaba acá, porque él se sentaba y sus padres le enseñaban la grandeza que habían hecho el Dios del cielo cuando ellos estaban en esclavitud. Decimos amén. Hay otro texto por allí que si quieres al final te lo doy también. Dice: nuestros padres, les dijo a los religiosos de esa época, porque tenía un enfrentamiento con ellos, nuestros padres se regresaron a Egipto. Y le agrega: en sus corazones. El pueblo que salió nunca regresó a Egipto, ¿se acuerdan? No regresó a Egipto, pero en sus corazones sí. Desearon estar allá. En sus corazones ellos, hermanos, regresaron nuevamente a Egipto. Y eso les dice: ustedes están haciendo lo mismo. Esteban, hermano, tenía tan claro el sufrimiento que el pueblo había pasado en Egipto, aleluya, que a él no le es problema sufrir lo que está sufriendo. Está rodeado por los religiosos malvados de la época, con piedra en mano, hermano amado, y aquel hombre en medio, pero él no estaba temblando, porque él tenía una imagen, aleluya, dentro de él. Si al Cristo sufriente lo pudieron crucificar, que no podrán hacer ellos conmigo, aleluya. Y hermano, y el hombre comienza a hablar, y de repente la gloria de Dios fluye, y los cielos se abren, y la imagen que él tenía dentro de él se abren los cielos, y aquel hombre, hermano amado, dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Comienzan las piedras a caerle, pero aquel hombre gozoso y feliz, porque era hijo del Dios sufriente. Cuando te encuentres en dificultades, alaba y adora y exalta y deja que el mundo ruede, porque tu Dios te va a ayudar. Te lo digo con toda autoridad y bajo la unción del Espíritu Santo. Nunca retrocedas. Alaba a Dios cuando tengas dificultades. Cuando la puerta no se abra, dile: no se abre, pero ya va a venir el que sí la puede abrir. A su nombre. Ya vendrá el que sí las puede abrir. A su nombre, iglesia. Este trabajo no me gusta, aguántate. Dios tiene algo mejor para ti. Ya. Que estos hijos, yo no sé por qué me han salido así. Espérate, el diseño original de Dios no se ha manifestado en tus hijos. Espérate un momento y ya vas a ver el cambio que Dios hará en tu gente. Sufre tranquilo, sufre en paz, porque sí se puede. Solo piensa en tu Dios, que el que sufrió también nos va a ayudar a nosotros. Dele un aplauso de gloria a ese Dios maravilloso. Dice amén la iglesia. Dice amén la iglesia.
Moraleja, ¿qué aprendiste? ¿Qué va a hacer cuando esté sufriendo? ¿Correrse o echar para adelante? Eche para adelante. Para atrás solo los cobardes. Diablo mentiroso, pícaro, dígale, perverso. Y no me vas a sacar lo que me han enseñado de Cristo en mi corazón. Aleluya. Y cuando el diablo venga y te diga: es mentira el evangelio es falsedad. Mira, desde el apóstol Pablo atrás están diciendo que Cristo ya viene. Aleluya. Y el diablo te lo va a gritar, no él, por medio de alguien. Dile tú: es que te está esperando a ti, por eso es que él no ha venido, porque él quiere salvarte también a ti, a su nombre, porque el que ha de venir vendrá un poquito más. Sigue aguantando. Si estás sufriendo o si estás, aleluya, a punto de sufrir, no te preocupes, sigue soportando, que con el Dios del cielo se puede. Si el Cristo de la gloria salió triunfante, usted y yo lo vamos a hacer también. Dele un aplauso a Dios.